Buenas tardes, ¿qué tal mis estimados amigos radioescuchas, comunidad en general, comunidad universitaria y todos los que quieran obtener otro tipo de información a lo largo del mundo? Estamos transmitiendo desde la ciudad universitaria San Salvador, hoy 12 de diciembre de 2019, estamos en vivo desde las cabinas de la YSUES. Estamos ya finalizando el año, probablemente este es ya el último programa que tengo este año, claro. No sé, espero que me renueven el permiso para seguir transmitiendo aquí de manera independiente, haciendo este tipo de periodismo de opinión. Está con nosotros esta tarde Pablo Paragandino, más bien conocido como Goyo por su seudónimo de guerra, guerra que terminó hace casi 30 años. Bienvenido Pablo, aquí a la Universidad de El Salvador. Es un gusto. Gracias por venir. Me alegra que estamos a la orden para abordar. Estamos tocando un tema poco hablado, poco querido de entender, que es el resarcimiento de víctimas de asesinatos perpetrados por el FMLN en tiempos de conflicto. Siempre hemos hablado sobre la masacre del Mozote, sobre la Guinda de Mayo, sobre toda la masacre de los padres jesuitas, y inmediatamente terminó la guerra. A mediados de los 90, la sociedad salvadoreña vio cómo poníamos en el banquillo de los acusados a la casta militar por los miles y miles y miles y miles de asesinatos que se cometieron, crímenes de lesa humanidad contra el pueblo salvadoreño y personas en particular, pero con el tiempo también han ido surgiendo la otra cara de la moneda, que es que en un conflicto tan complicado como la guerra civil salvadoreña, también el FMLN también tiene sus casos de víctimas, de los cuales vamos a estar hablando esta tarde. Yo creo que debemos de ver las cosas en una forma madura, en función de que las víctimas son personas y en función de que la verdad a veces es como ese remedio, esa purga que es difícil de tomar, pero que al final la verdad es la que nos va a dar esa sanidad social y mental que tanto necesita el pueblo salvadoreño para que vea la luz al final del túnel. Bueno, empezando con este preámbulo, hablamos con Pablo Paragandino. Él ya tiene aproximadamente 2 años de venir denunciando que sí, el FMLN cometió crímenes de lesa humanidad y que en función de eliminar a los traidores dentro de las filas del FMLN no se cometieron pocos asesinatos, sino que la cifra llegó a miles. Y bueno, nosotros como periodistas, nuestro objetivo es decir la verdad, buscar aproximarnos a la verdad lo más posible, y en ese proceso nosotros no solemos hacer relaciones públicas ni caerle bien a las instituciones. Nosotros lo que hacemos es exponer la verdad, y para eso está aquí Pablo. Pablo, empecemos por orden, después de este preámbulo, que es un tema delicado, especialmente hablado aquí en la Universidad de El Salvador. ¿Cómo entras tú a la guerrilla salvadoreña? Para ir en orden. Buenas tardes. Yo, siendo un chavalo de unos 17 años, 16, 17 años, llego a... ¿Podrías hablar un poco más? Me involucro en el movimiento social, en el Bloque Popular Revolucionario. Ok, estamos. ¿Estamos bien ahí?
Sí, tenemos buen audio. Y participé destacadamente, además de las cosas que se hacen en su comunidad, en el cantón, en el colegio. Yo era un estudiante de secundaria, pero soy de cantón, puro y duro, ¿va? Entonces me involucro con el movimiento campesino, participo, llego a ser parte, a ser integrante del equipo nacional agrario de la FTC, en la coyuntura aquella cuando se negociaba con el Ministerio de Agricultura, con el BFA, etcétera, etcétera. Y cuando ya la represión se hizo bien difícil, me incorporo a la guerrilla. Ya la época en que en el Chinchontepec, yo soy originario de Tecoluca, el mejor municipio de El Salvador, por sobradas razones en relación a los demás. Ya cuando muere José Roberto Cibrián Celso en el Chinchontepec, que ya yo andaba ahí con una gran cantidad de personas, y comencé a ocupar una serie de cargos que al final, yo para no hacer la gran lista, digo que ocupé casi la totalidad de los cargos más o menos importantes que había en el frente, hasta que ahí por el 86 yo soy el jefe militar del Frente Paracentral y me llega a sustituir una persona que se llama Mayo Cibrián, y yo soy trasladado a otro frente, específicamente a asesor personal de quien era nuestro secretario general y comandante en jefe de la FPL. Ok, como a manera de conocer tu perfil está muy bien. Has mencionado el nombre clave de esta polémica y de donde está el ojo del huracán, que es Mayo Cibrián. Mayo Cibrián era... ¿A quién le rendía cuentas Mayo Cibrián? Porque él es el acusado de que señalan que cometió por lo menos más de 1000 ajusticiamientos arbitrarios. Vaya, mira, siempre la FPL fue una organización, poco se habla de esto, pues, pero en las FPL siempre se caracterizó por ser bastante dura en una serie de cosas, pues, o sea, el combatiente que portaba mal, en todos los frentes prácticamente había tatuces para sancionarlos, etcétera, etcétera. Antes del 86. En el 86 se inaugura en la FPL una cosa que de repente la dirección asumió de que estaba infiltrada al máximo por agentes del enemigo, y acuerdan echar a andar una política de ajusticiamientos de esas personas, y terminan casi ajusticiándose los mismos, ¿va? Entonces fue una cosa exagerada, probablemente con razón, con motivación suficiente, pero que sobrepasó cualquier expectativa. Pues en el caso del Paracentral yo creo que se ejecutó al 85-90% de los combatientes y jefes, y esa política se implementó en todos aquellos territorios que la organización tenía control. Dicho con nombre y apellido, se llevó a cabo en Santana, en la zona de Cinquera, Cabañas, en la zona de Cuscatlán, Suchitoto, en Chalatenango. Y lo más fuerte, lo más inocultable fue Usulután, San Vicente y La Paz, que constituían el Frente Paracentral. Esta política era llevada a cabo por un consejo de guerra, por lo que llaman el derecho
corte marcial. Un proceso marcial. ¿Cuál era el mecanismo en que se tomó este tipo de decisiones? No. Precisamente por eso fueron viles ejecuciones extrajudiciales. Y eran, en este caso, comenzó como una cosa personal de Mayo, de Mayo Cibrián, que era miembro de la comisión política, era miembro del comité central, era un comandante que gozaba de la simpatía y del respeto y de la admiración de casi la totalidad de la cúpula. Quienes lo conocíamos sabíamos que tenía esa facilidad para matar gente. Sabíamos que de su estilo cruel, de su estilo ligero para tomar esas decisiones. Entonces, en un principio fue él, pero de ahí involucró a todo el mando del Paracentral, a toda la dirección del partido del Paracentral. ¿De quiénes estamos hablando? La dirección del Paracentral, de manera destacada, la constituía Mayo, su jefe, Eduardo, no recuerdo el apellido, el Cacho le decíamos, el Chele Javier, que es mi amigo Alberto Enríquez, el Chele Gustavo, conocido como Nelson Ábalos, y otros, pues, o sea, Nelson y varios, ya en sus, a nivel principal, ve ahí a nivel de subzonas, en la Gavidia, en la costa, en el volcán, en la parte de Usulután, habían sus mandos. Y en esto yo quiero ser muy preciso. Yo, al final de cuentas, como Pablo Parandino, en realidad a mí no me consta directamente el asesinato de una persona. A mí me consta porque me lo comunicaron los mandos de las distintas zonas en una gira de la que yo he hablado muchas veces, que se me mandó en el 87, en el invierno del 87, y todo el mundo, los distintos mandos de las subzonas me narraban lo que había pasado, y de manera formal Mayo Cibrián tenía un equipo de muchachos que llevaban de manera específica los detalles, los números, tanto de la población civil, tanto de la periferia, tantos combatientes, etcétera, etcétera. Y en ese momento eran 603 o 606 asesinados. Entonces, estamos hablando un año después de implementar esa política. ¿Cuánto tiempo duró esa política? Comenzó el 86 y terminó todo el año 90, se estuvo en eso. En el 90, a finales del 90 creo. ¿Cuántas personas fueron asesinadas? ¿Se tiene ese dato? Solo en el Paracentral, cerca de 2.000 combatientes. Solo en el Paracentral, en la región Paracentral. De las demás no hay mayor estadística, pero sí, además, más temprano que tarde, con certeza van a salir casos. Hoy en la mañana, nada menos, estuve hablando con unas personas víctimas de ese tipo de política, de esa política que se implementó en Santana y de otros lugares. A nivel general yo no he hecho una suma, pero si solo en el Paracentral fueron alrededor de 2.000, hombre, 1.000 en el resto del país, más una buena cantidad que mataron en Nicaragua, en los alrededores de Managua, por
por unos lugares muy conocidos de la FPL, por quienes estuvimos en la FPL. Entonces, creo yo que podríamos decir que unas 3.000 personas. Y de esto hay una cosa que a mí me gustaría, o siempre procuro recalcarla. Fíjate que la mayoría de personas asesinadas era la mejor gente, la gente destacada. Para comenzar, hay más de un médico asesinado. Hay enfermeras, hay psicólogos o psicólogas, los jefes de destacamento, los segundos jefes de destacamento, los jefes de pelotón, en su mayoría, y unidades enteras, pues se dieron el lujo de formar pelotones, desarmarlos, amarrarlos, colgarlos y hasta que se murieron de tortura, porque además de que yo digo que esa peculiaridad que fue la mejor gente, los que realizaron, los que dirigieron los mejores combates en los que yo participé con ellos, la otra parte que yo destaco es la crueldad, ¿verdad? Porque al final, hombre, en una guerra te cae un balazo, una ráfaga o un bombazo y digamos es eso, ¿verdad? Es lo que normalmente pasa en una guerra, pero esa hazaña contra tu mismo compañero, por ejemplo, las primeras de cambio dejaron de usar, primero ya no usaron un fusil de M16, después dijeron que no, que muy caro, entonces un fusil de pistola o de revólver, después dijeron que era demasiado gasto por la vida de una persona y comenzaron a darle con la piocha. La piocha se volvió un arma especial muy utilizada entre esa gente. Y por último, ya con piedras, pues entonces el asesinar a piedras no fue invento de las pandillas en este país. Yo diría que quizás, si nos vamos a los hechos, como que fue invento allí en esos frentes de guerra. Y entonces, por eso es que yo destaco esas dos cosas. Esa situación. ¿Qué fue de Mayo Cibrián? Hombre, lo ejecutaron al final. ¿Por qué? Al final se montó una especie de teatrillo donde se envió a Ricardo Gutiérrez, no recuerdo el nombre exacto, pero era un jesuita, o por lo menos que provenía de ahí, y que era de la cúpula de la FPL. Fue la decisión ya se había tomado en la convención política, que el caso era demasiado grande, que se les había pasado la mano y que había que ejecutar a Mayo. Entonces llegó Ricardo, hizo una reunión, pidió la opinión de un grupo de compañeros, se les preguntó qué sugerían, qué prometían hacer con Mayo. La gente obviamente iba a pedir lo que ya había decidido la comisión política, su ejecución. Previo a eso, y se ejecutó a un pelotón, lo fusiló y lo enterraron. Pero es interesante que previo a eso se le desarmó y se le puso a que hiciera tareas que lo vinculaban un par de veces por semana, de ir a la litoral, a la carretera y a diferentes lugares donde con cierta facilidad se podía ir. Y entonces Mayo, desarmado, lo mandaban a traer maíz o cosas de esas, le comentaba a los demás combatientes, ahí están los testigos, pues, de que la dirección estaba haciendo eso para ver si él se desertaba. Y entonces eso le salía más fácil a la organización, a la dirección, decir, él era el enemigo, miren que se desertó.
Pero entonces él les comentaba a la gente con la que andaba acarreando cosas de que no les iba a dar ese gusto, que tenían que enfrentarlo, y a la gente le comentó en esos viajes lo que dijo a la hora de que lo iban a fusilar, en las últimas palabras. Dijo que esa era una decisión de la comisión política, que la dirección del partido sabía perfectamente lo que él estaba haciendo, que ahí estaban los mensajes que lo probaban y que se le ejecutaba para usarlo a él como chivo expiatorio. Eso es lo que él dijo, y esa es la impresión que muchos tenemos de cómo finalizó él. Ok, y en ese momento el expresidente Salvador Sánchez Serén, ¿qué figuraba? Tenemos el caso de que el expresidente era el secretario general, era el comandante en jefe de la organización, y tú dijiste ahí de que yo hace un par de años, o sea, yo salí con este tema, y no, porque yo en 1987 personalmente le dije a Salvador Sánchez Serén, el expresidente de la República, de que se detuviera, se parara, se evaluara, se reconsiderara esa política. No lo hice en un minuto, no lo hice en una hora, sino que fue en varias horas y en 2 jornadas. Uno, porque a mí me impresionaba, y por coherencia, por las cosas que yo había que andaba en la guerra, tenía que hacerlo. Y 2, un poco presionado por la presión y la solicitud, el pedido que me habían hecho los combatientes y jefes que aún vivían a esas alturas en el 87, que es cuando yo visité el Paracentral. Y entonces obviamente el secretario general o comandante en jefe de esa organización podía decir: detengamos eso unos 3 meses, venga ese mando, evaluemos cómo es que está pasando todo esto, o enviar una comitiva o pedir que vayan más miembros de la comisión política a evaluar esa situación y detener la matanza. Pero no se hizo, y así me lo expresó a mí: mira, yo no puedo hacer eso porque Mayo es mi amigo, es de la dirección, y por una serie de razones más me dijo: yo voy a respaldarlo a él. Entonces, por eso es que yo siempre además procuro aclarar eso. Yo no acuso a ninguna persona en particular. En todo caso, yo señalo al expresidente de la República no de ser cómplice, no de haberse hecho el del ojo pacho, sino de ser responsable, de tener una responsabilidad en eso, porque estaba entre sus facultades y en sus posibilidades de solo dar un mensajito de 2 líneas: detengan esos asesinatos, esos ajusticiamientos, y véngase la dirección y evaluemos esto. Y no lo quiso hacer. Ok. Yo he visto cuando se han estado publicando en estos últimos meses videos de otras entrevistas que te han hecho, y dentro de los comentarios que dice la gente que he logrado leer, y teniéndote aquí enfrente, creo que es mi obligación hacerte esta pregunta. ¿Tú como comandante alguna vez también ejecutaste a alguien? No, para nada, porque yo creo que por 2 razones, les digo yo a algunos amigos. Uno, porque nunca fui comandante. Okay. Yo creo que si hubiera sido comandante probablemente la historia fuera otra. Ajá. Y 2, nunca fui de la comisión política, nunca tuve de esos cargos que te dan un áurea de omnipotente y de hacer lo que... Yo te lo pregunto y quiero que me comprendas, porque ahí salen la gente, comentarios. La gente, yo normalmente no le contesto a nadie porque la gente te puede opinar porque es del frente, porque tiene
simpatía, admiración, porque, bueno, muchos porque hayan dejado su vida, es familia, sangre. Sí. Entonces, no pueden ahora. Bueno, es más, hoy que venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue un grupo de víctimas de estas, a poner en auto, en conocimiento, y a pedir a la Comisión de que tomara nota de esto. Ahí en esa reunión que estaba, sale una señora que es del FMLN, militante con orgullo, además amiga mía, y dice, porque se dio la casualidad de que hubo una cadena como de 4 o 5 testimonios de esto seguidos, y se sintió como que la cosa hubo una sensación rara ahí. Entonces dice la señora, miren, yo quiero decir, tomó la palabra, le dieron el micrófono, de que a mí el FMLN me mató a mi hijo, pero yo no puedo acusar al FMLN, pues, porque no pudo haberlo hecho el FMLN. Tiene que haber sido algún enemigo que andaba ahí, que hizo ese daño, y por lo tanto yo no puedo acusar al frente. Y esos enemigos, dijo la señora, ahí hay un montón de testigos, todavía andan aquí metiendo desorden, y nos señalaba a los que habíamos ido a visitar ahí la cosa esa. Entonces, es una cosa que yo quiero decirte que es triste. Hay gente que llora cuando cuenta los testimonios, porque resulta que has pasado 20 años o 30 años contando, luchando, sacrificándote, te hiciste viejo, quedaste lisiado, choco, balaceado, huérfano, sin hijo, o lo que sea, y resulta que ahora tienes que aquello puro, aquello que predicaste, que vendiste, que defendiste como lo mejor, resulta que no era tan así, ¿verdad? Entonces eso genera un impacto. ¿Qué les dirías a estas personas que bien o mal, como tú dices, han dado la vida por una organización, han estado fieles a esta organización, actualmente son el voto duro del FMLN, sí, que son ya su última reserva estratégica en términos electorales? En términos electorales, exacto. ¿Qué le dirías tú a estas personas que se resisten a escuchar este tipo de testimonios? A asumirlo. Asumirlo, porque se escucha, siempre se ha escuchado, pero no se ha asumido. No se ha asumido. Mira, es una reflexión, yo lo he hecho con muchos amigos, incluso en esa reunión que te cuento de las anonas la semana pasada. Es bien sencillo hacer una reflexión de que si víctimas son los familiares de los que murieron en las masacres, o los que desapareció la Guardia, los escuadrones de la muerte, etcétera, etcétera, pues sí, es que víctimas también son estos, ¿verdad? Los familiares, los hijos, los padres, los hermanos de los que mató el FMLN. Si derechos humanos tiene el familiar ese desaparecido por el gobierno en los tiempos aquellos, hombre, asumamos que derechos humanos también tenía un combatiente que torturaron, hicieron sufrir y mataron con una piocha ahí. Entonces, asumir que víctimas son todos, pues, ¿verdad? Y que quizás uniendo esos esfuerzos, fíjate que se pueden obtener mejores resultados. Yo quiero hacer una reflexión, mira, porque como también uno de entrada la agarran un poco violento, y te ponen mensajes ofensivos y cosas de esas, ¿verdad? Pero yo quiero decirte una cosa. Yo personalmente, porque entre las víctimas de estas del FMLN está la historia de un
de un pelotón que trajeron del refugio San Antonio al norte de San Miguel y de Usulután, de niños de 16, 14, 15, 16 años, de un pelotón de 19 muchachos. A 18 los ahorcaron, en una sola tumba los dejaron, porque resulta que esos niños habían entrado a su adolescencia en el refugio, habían oído música, no habían oído ese rollo en el cual muchos crecimos, habíamos andado predicando, defendiendo. Entonces, con esa intención fui a una ONG que se encarga de defender los derechos humanos. Fui 3 veces. A la tercera vez el director ejecutivo me dice que dice la jefe jurídico de que esa ONG no es para investigar hechos violatorios de derechos humanos del FMLN, sino que solo de la Fuerza Armada. Entonces que no vaya, que ya no vaya, y ya no fui. Hay otra ONG de derechos humanos que unas personas fueron a poner las denuncias de lo que el FMLN les había hecho. Después yo les pedí que fueran a pedir una constancia de que estaba la denuncia, y resulta que se habían perdido los expedientes. Y hay una tercera incluso, que es en otra vez, te la voy a contar en privado, pero asumamos que también gente para la que se han conseguido recursos, para las que este mismo pueblo, por su sufrimiento, su sacrificio, etcétera, etcétera, no han estado defendiendo al pueblo en general, sino que de manera parcializada. A mí me consta, y si en algún momento hay que demostrarlo, ahí están las pruebas. Hace 5 años yo publiqué mi primer libro, una novela, Ojo de Venado, en la cual relato una masacre donde la guerrilla llega allá por San Vicente y masacra a una comunidad de ex defensas civiles. A lo largo de mi oficio periodístico pude acceder a estos documentos y otros más en diferentes ONGs, y pude constatar lo que tú decís. Una vez en un foro exponiendo mi libro hablaba de esta situación y se me acercó un señor y dijo: mire, pero los asesinatos que cometió el FMLN quizás llegaran a ser menos del 5% de lo que cometió el ejército. ¿En realidad vale la pena hacer este tipo de denuncias? Me preguntaba a mí. Yo te traslado la pregunta. ¿Valdrá la pena hacer este tipo de denuncias si la mayoría lo cometió el ejército? Yo creo que sí vale la pena, porque aunque fuera el 0,0 tanto por ciento, no vale la pena. Mira, a mi edad yo lo veo con varios matices. Uno, es bueno que la juventud debería de conocer estos cuentos, estas historias, porque una juventud embelesada, entusiasmada con hacer un determinado cambio, determinada revolución, más hoy en los tiempos que estamos, que se montan situaciones sociales caóticas de un día para otro con las nuevas tecnologías, es bueno que sepas eso, de que no eso, que ese mundo no es solo las canciones maravillosas, esas, los poemas estremecedores esos, sino que al final de cuentas somos los mismos seres humanos los que estamos en uno y en otro lado, y que adolecemos de las mismas cosas. Entonces, yo creo que aunque solo fuera 1 o 2, vale la pena hacerlo, porque la vida humana tiene un valor, y que es lo primero que se supone que debes de respetar, pues.
Ya no digamos el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a no sé qué, a no sé cuánto. Hombre, el derecho a vivir, pues va. Una sola persona es necesario ya hablarlo en forma abierta. Sí, yo creo que sí. Y bueno, el peor enemigo de las entrevistas en vivo, el tiempo se nos ha agotado. ¿Algo más, Pablo, que tú quieras expresar? No, yo invitaría a la gente a que procuremos llegar a la verdad, contribuirlo, hacer lo posible y hacerlo de no tan apasionadamente. Cuesta, pero hay que procurar ponerse en el papel de la víctima, no solo no descalificar aquello a priori, pues, sino que será verdad, hay que ir más allá. En eso el sentido y el espíritu periodístico es muy útil, pero a eso llamaría yo, y que ojalá pues en este país, que las víctimas han sido, más en este caso, que mucha gente es doblemente víctima. Hay muchas familias que la Fuerza Armada te mató 4 y el FMLN 2 o más. Entonces, vale la pena esclarecerlo. Para cerrar estos círculos a veces de duelo, finalmente hacer la reflexión, ya a nivel de conclusión, de que a principios del próximo año la Asamblea Legislativa estará discutiendo cómo vamos a asumir los salvadoreños de aquí en adelante la amnistía, cómo va a tratar la Asamblea Legislativa y nuestros legisladores el tema de la amnistía y del resarcimiento, aclaramiento de todo lo que sucedió en la guerra. Así que bueno, ahí está un poco la contribución para la discusión pública que tendremos el otro año, y espero el otro año estar aquí con ustedes. Me queda más que despedirme, desearles feliz Navidad y próspero año nuevo, agradecerle a Pablo Parada que ha venido aquí a estas humildes cabinas, y a Xochitl allá, directora de esta radio, y que nos está también asistiendo en los controles. Gracias, Xochitl. Gracias a la Secretaría de Comunicaciones que da este espacio de periodismo independiente. Buenas tardes.